Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video voy a darte los horóscopos utilizando tanto la astrología como el tarot para describir qué tal va a ser para vos el ingreso de Urano al signo de Géminis. Si han visto últimamente noticias astrológicas, Urano ingresó a Géminis el 7 de julio. Entonces estamos comenzando una era totalmente nueva, una influencia nueva, ya que Urano dura 7 años en cada signo. Básicamente, la influencia que trae Urano es cambios súbitos, es rebeldía, es un deseo de cambiar la manera en que llevábamos haciendo algo en esa área Géminis ahora de nuestra carta. Siempre trae situaciones sorpresivas o elementos que no vimos venir. En general, un deseo eso de salir en contra de la norma, lo vamos a ver mucho en general durante este tránsito y en general siempre con la energía de Urano. Fechas importantes en general, bueno, ingresó este 7 de julio, pero va a volver a Tauro el 7 de noviembre y no será hasta el 25 de abril de 2026 cuando ya ingresará a Géminis, ya por así decirlo para siempre, donde no va a ya ingresar a Cáncer hasta 2033. Entonces, datos importantes en general a considerar que como estos tránsitos de Urano siempre duran 7 años, dependiendo de tu carta puede ser que sí notes muchísimo la influencia de una vez, ya desde este 7 de julio sentiste probablemente algún tipo de cambio, o va a ser más un proceso en el que esa área Géminis empieza a cambiar y tiene un rumbo totalmente distinto que después vas a poder reflexionar sobre cuál fue y cómo fue esa historia al final de esos 7 años. ¿Qué te puede ayudar en general a comprender más este tránsito? Pensar cómo ha cambiado más bien el área Tauro de tu carta desde 2018, que es cuando tenemos a Urano en Tauro. Ahí puedes empezar a hilar alguna historia que contó Urano en Tauro para vos, pero siempre considerar que son esos elementos diferentes que trae el planeta cuando ingresa a un signo en particular. Con Urano en Tauro lo que vimos es que nuestro mundo material cambió muchísimo, la comida que disfrutábamos, el tipo de comodidad que existía para nosotros, tal vez ahora se ve diferente. En general, como es un signo de tierra, se enfocaba mucho más en aquello que sentimos y que vemos con los sentidos, percibimos en general con los sentidos, que cambia mucho ahora con Urano en Géminis, que más bien es el área de la comunicación, de los mensajes, la tecnología, lo intelectual, en general el transporte también, toda esa área mucho más de aire, por ser un signo de aire, vamos a verla transformada. Y lo que vamos a ver ahora con estos horóscopos es que definitivamente va a depender mucho de tu carta y en particular tu ascendente, qué tan impactante o no va a ser este tránsito, en general en qué área vas a poder ver esa influencia. En general también muy importante considerar que si tenés planetas en esos primeros grados de Géminis o los primeros grados de los signos mutables, que serían Virgo, Sagitario, Piscis y Géminis, definitivamente lo vas a sentir más, o en general cualquier otro planeta que esté en los primeros grados de ese signo que pueda hacer un aspecto con Urano, probablemente lo empezaste a sentir. Por ejemplo, para todos definitivamente empezamos a conocer una historia diferente ahora que Urano en Géminis, al ingresar a Géminis, empieza a hacer un aspecto de un sextil con Saturno y Neptuno que están ahorita en los primeros grados de Aries. Entonces, desde ahí ya, como hablamos en los horóscopos de 2025 es el inicio de una nueva era porque están todos estos planetas nuevos que empiezan a hablar con ellos mismos y a contarnos diferentes historias en diferentes áreas de nuestra vida que no experimentábamos desde hace mucho tiempo. Y sin más, vamos a comenzar con el horóscopo para cada ascendente. Empezando con ascendente Aries, para vos el ingreso de Urano en Géminis ingresa a tu casa 3. Aquí hay algún tipo de paralelismo definitivamente entre Géminis, que tiene esos temas de comunicación, de mensajes, de transporte, de tecnología, con la casa 3, que definitivamente nos habla también de esos temas de comunicación. Entonces, definitivamente el impacto donde más lo vas a ver es en tu día a día.
en tus rutinas, tus hábitos, esos viajes cortos que haces diariamente para ir al trabajo, tus rutinas, tus rutas usuales van a tener esa energía de cambio o vas a tener un deseo de querer cambiarla. Que también puede suceder en la casa 3 es que más bien empezás a conocer figuras que son o que tienen esa energía de Urano, que es muy espontánea, que es muy de la nada, que es muy un poco disruptiva a tu entorno en general. Y en general, bueno, la casa 3 puede hablarnos de hermanos, de hermanas, de personas que consideras como familia, pero tal vez solo son amigos desde hace mucho tiempo. Esas figuras o en la vida de estas personas, es donde también podrías ver ese impacto. ¿Qué es importante para vos? Entonces, considerar que va a haber una transformación de tu día a día, que puede ser más iniciada por vos o por esas otras figuras que encontrás, pero definitivamente va a haber un cambio drástico que en los próximos 7 años no se va a ver igual tu día a día como se ve ahora. La carta que sacamos para vos es la princesa o el príncipe de bastos, que es muy curioso porque sí definitivamente va con esta energía. Los príncipes, las princesas en general tienen esta energía de iniciar cosas nuevas, de una energía inocente, novedosa, como ven en la carta, va un poco por ese camino, andando, descubriendo con mucha ilusión. Y si esta carta nos habla de cuál va a ser el impacto para vos, definitivamente podríamos sentir que en esas rutinas, en lo que haces, a lo que le dedicas tu tiempo, en cada momento, cada semana, vas a probablemente sentir o querer navegar más y caminar más hacia una energía nueva, hacia una energía más inocente, tal vez reducir un poco las cargas, cambiar radicalmente cómo las personas te ven o a lo que le dedicas tu tiempo se convierte en lo que le dedicas tu vida, entonces cómo quieres transformar esto. Y definitivamente hay una influencia bastante grande de ilusión que nos puede traer Urano para esa área de tu carta y para tu vida en general, ahora que tenemos este tránsito. Continuamos con vos, ascendente Tauro. En tu caso, Urano va a estar transitando por la casa 2. Esto significa que temas de recursos, de dinero, de finanzas, de tu relación con el dinero va a estar cambiando muchísimo y va a tener esa influencia un poco inesperada, disruptiva. ¿Qué puede ser esto? Puede ser que tal vez la fuente que tenías usual de ingresos va a cambiar o te querés diversificar un poco más, querés explorar maneras distintas de hacer dinero o en general también maneras distintas en gastar el dinero, invertir tu dinero. Todos esos temas de los recursos, en particular materiales que te apoyan, se van a ver muy transformados. Que esto para vos en particular es muy relevante porque obviamente Urano había estado los últimos 7 años en tu ascendente, entonces vos ya cambiaste. Ahora es momento para que tus recursos y tus ingresos cambien también. En tu caso, la carta que sale es el 7 de espadas. El 7 de espadas es esta figura que tiene estas espadas y está caminando hacia un lado pero viendo hacia otro. Entonces, ¿qué es muy importante? Que si definitivamente este tránsito trae ese impacto de una novedad o un cambio para vos en el rumbo, en cómo obtenés dinero, en cómo te relacionas con tu dinero, va a ser muy importante que no te quedes en esa energía de, uy, ¿qué pasaría si hubiera hecho esta otra cosa? Es decir, que no cambies de rumbo y después te quedes viendo hacia el otro lado pensando en, ¿será que tomé la decisión correcta? Esta carta en general nos habla mucho de una mente dividida o tener la mente dividida. Entonces, un poco tal vez es la alerta ahí a no tenerlo, a saber que si algo cambia es para tu mejor bien y tratar de tomar las decisiones de una manera lo más calmada posible porque te está guiando hacia una manera distinta, hacia tal vez momentos o patrones en general en tu relación con el dinero que tal vez no te veas venir, pero es una disrupción que va a suceder, entonces mejor ir con la manera que un poco luchar con ella en general. Y vamos ahora con vos, ascendente Géminis. En tu caso, obviamente este tránsito es muy relevante porque llega a tu ascendente Urano, es decir, quien va a cambiar sos vos. Siempre el planeta que está en la casa 1 se vuelve uno mismo. Entonces es muy probable que
lo que empieza a cambiar y lo que probablemente en tu caso sí ya estás sintiendo es que vos vas a cambiar de capa, por así decirlo, vas a cambiar de piel, va a haber una nueva versión tuya que va a surgir con esta energía de Urano. ¿Qué puede suceder? Que tal vez estos primeros días del tránsito se va a sentir un poco abrumador, porque de pronto hay como un motor de energía en tu ascendente, en vos mismo. Y esto se puede reflejar con tener demasiada intensidad mental. Puedo dar ya mi caso como anécdota, siendo ascendente Géminis, lo que a mí me ha pasado es tener demasiados sueños demasiado intensos durante toda la noche, que antes no me sucedía. Entonces definitivamente es uno el que está ahí en ese proceso de cambio y de ser ese agente disruptor. Entonces esto definitivamente puede llegar a suceder. Tanto vos vas a estar cambiando, pero también vos empezás a ser un agente, una energía que cambia todo tu mundo alrededor también. Que puede ser que entonces haces molestar o incomodar a personas que están muy aferradas a una idea de cómo tienen que ser las cosas y vos llegas con una energía muy nueva. De pronto, o por los próximos 7 años, vas a ser esa figura que cambia todo o que definitivamente le pone esa espina incómoda a las personas de necesitamos el cambio y es muy importante. Entonces va a ser un tránsito muy relevante para vos. Tiene mucho sentido que entonces la carta que saqué para vos es la muerte, porque toda novedad requiere algún tipo de muerte. Es decir, tu antiguo yo, la antigua versión tuya, cómo te veías a vos misma, cómo te gusta que te perciban, cómo te expresas, cómo te presentas en el mundo, va a requerir, como decíamos eso, cambiar de piel, es decir, dejar ir patrones, versiones tuyas, maneras de comunicarte, maneras de expresarte, que llevas identificándote con ellas por mucho tiempo, de pronto van a requerir eso, dejarlas ir, enterrarlas de alguna manera y pasar la página. Que eso puede ser, como decíamos anteriormente o como decía con el signo anterior, puede ser más fácil o no, podemos ir con la marea o ir contra marea, pero un poco, aunque exista esta incomodidad en general de tener de pronto un planeta tan intenso en el ascendente, podemos verlo como eso, como una oportunidad de renovación y un poco de ilusión sin saber qué es lo que viene con esta nueva energía, este nuevo comienzo. Continuamos ahora con vos, ascendente Cáncer. En tu caso es muy interesante porque probablemente esta energía de Urano en Géminis va a ser un proceso mucho más interno y que va a cambiar probablemente la manera de trabajar en tu interior y de rebote en tu mundo exterior. Esto porque Géminis es tu casa 12, entonces Urano ingresa a esa casa 12 que es un poco el espacio oscuro, esa cueva oscura dentro de nosotros. Es un espacio donde usualmente vamos a ver patrones de autodestrucción o la manera en que yo me hablo a mí misma, mis temas de salud mental, cómo cuido de mi salud mental en general, cuáles son las maneras en que me aíslo para recuperarme o dónde voy para sentirme mejor o para continuar sanando, evolucionando, creciendo como persona, todo eso lo vemos ahí en la casa 12. Con esta energía de Urano, entonces, probablemente vas a querer encontrar maneras distintas de cuidarte, de sanar, de protegerte, de también definitivamente protegerte con influencias externas. Es usual que esta casa 12 a veces la veamos como enemigos, entonces lo que sea que vos definirías como un enemigo, no tiene que ser una persona, puede ser un hábito que tenés. Todo eso de pronto tiene una energía muy diferente y un deseo en general de abarcar eso de una manera muy inusual o muy diferente a lo que lo hacías usualmente o de pronto participar en ejercicios, en actividades, podrían ser retiros, podrían ser uso de sustancias, podrían ser otras cosas, otras actividades totalmente diferentes para trabajar ese mundo más subconsciente tuyo, que tiene mucho sentido porque la carta que nos sale es el ermitaño y justamente creo que describe, va a probablemente describir esa historia de Urano en Géminis para vos, que es un momento de aislarse a propósito o conectar con esa guía interna
para empezar a trabajar de una manera disruptiva y diferente a tu mundo más interior. A de pronto cosas que sentías, ay no, es que yo solo soy así o yo siempre he sido así, de pronto tienen un deseo y un fuego para que las puedas cambiar y eso te puede guiar en un camino que tal vez no va a ser muy claro en general, pero vas a ver que al final de los 7 años tenés una idea muy clara de cómo te ayuda a crecer esto. Obviamente si tienes planetas en Géminis, además, esto se vuelve mucho más intenso y entonces va a repercutir, o va a tener en general repercusiones mucho más grandes para el resto de tu carta y para el resto de tu vida al mismo tiempo. Continuamos con ascendente Leo. En tu caso, Urano llega a la casa 11. La casa 11 tiene que ver con grupos, comunidades, audiencias. Cuando vos compartís tus proyectos personales, cómo los compartís. A veces, tal vez redes sociales, podríamos verlo ahí. En general, esos grupos y esos hobbies que podrías tener, o en general, momentos en los que participas con otras personas como comunidades. Y amigos también se ven aquí en general. Entonces, la energía de Urano en Géminis en esta área de tu carta puede ser, por un lado, que empiezas a conectar con personas uranianas, es decir, personas que retan el status quo, que son disruptivas a la energía usual o que son muy diferentes al tipo de personas con las que usualmente conectarías, o que también sos vos quien empieza a tener esta energía en tus comunidades donde querés cambiar algo, querés tener esa energía de cambiar cómo son las reglas, cómo son las estructuras en este lugar en el que estoy, quiero cambiarlo, quiero cuestionarlo y empezás a traer esa energía a estas áreas. También en general, como esto tiene que ver con lo que yo comparto hacia el mundo, puede ser que quieras compartir tu arte, tu creatividad, tus proyectos personales de una manera mucho más audaz o que de pronto si sentís ese deseo para presentarte de una manera muy diferente, sin importar lo que digan los demás, porque definitivamente Urano tiene esta energía de rebeldía. Que es muy curioso porque la carta que nos salió para vos es el 5 de oros, que entonces esto muestra una figura que está al frente de lo que usualmente es como una iglesia, donde ella está ahí afuera, tal vez pasando frío, y está viendo hacia adentro, donde hay personas en probablemente de nuevo una casa, una iglesia, que si tienen el calor, si tienen la luz, si tienen ciertas cosas. Entonces, definitivamente esto nos habla de los otros versus mi persona o yo sintiéndome excluido, sintiéndome lejos de una comunidad, etcétera. Que nos puede hablar entonces en relación a lo que hablábamos antes, que es posible que esta energía nueva de cambios y de rebeldía en esas comunidades, en tu grupo de amigos, tal vez en algún momento llegue a aislarte o llegue a hacerte sentir como que estás aislado de los demás, pero de alguna manera es una influencia hacia confiar que el ser diferente o el ser esa versión tuya lo más auténtica posible, aunque sea disruptiva, va a llevarte a los mejores lugares y va a llevarte a conectar con las personas que realmente están en sintonía con esa energía que vos traes. Y un poco eso, sentirse cómodo en esa incomodidad de ser la persona diferente o ser esa energía diferente. Y pasamos ahora con vos, ascendente Virgo. En tu caso, este es un tránsito muy, muy relevante porque Urano en Géminis llega a tu casa 10. La casa 10, al ser uno de los ángulos de la carta, cuando cualquier planeta ingresa ahí, se vuelve una influencia muy evidente y muy transformadora. ¿Qué área en particular va a influenciar? Definitivamente la carrera profesional, tu vida pública, cómo te gustaría que te vieran los demás, cómo te gustaría presentarte hacia los demás. En general, esa parte de carrera se va a ver mucho más enfocada durante este tiempo. Que cómo puede ser la influencia de Urano aquí. Por un lado, que de pronto te ves trabajando o teniendo una carrera totalmente distinta a la que tal vez vos tenías planeada, o surgen situaciones en tu trabajo que no te imaginabas que podían pasar, que cambian totalmente tu panorama laboral o en general profesional. Y tanto puede ser que son situaciones de este tipo, como que vos empezás a actuar de una manera disruptiva y cambiante y rebelde en estos ambientes laborales profesionales en general.
La tercera opción es que empezás a conectar con personas dentro de tu mundo profesional que tienen esta energía, que quieren revelarse hacia lo que siempre ha sido, que quieren luchar por lo que es justo, que tal vez a veces actúan de maneras un poco mm, impredecibles o que no veías venir ciertas situaciones o que son muy sorpresivas. En general puede presentarse de diferentes maneras, pero lo cierto es que de pronto hay una chispa muy diferente en esa área profesional, que es, o me parece que va a ser muy positivo porque la carta que nos sale a nivel del tarot es el Sol, que probablemente es la carta más positiva en general o una de las cartas más positivas en general en el tarot, porque nos habla de, probablemente esto sí va a ser un capítulo grande en tu vida que te lleva a, o que probablemente esos cambios, estas diferencias que surgen o estos caminos abruptos que decidís tomar, te llevan a una posición de mucha más felicidad, de mucho más optimismo, a llegar a ser una versión mucho más auténtica de vos mismo. Y en general el sol nos indica eso, que definitivamente hay una luz al final del túnel, que estos cambios muy grandes y lo que a veces va a ser mucha intensidad y mucha acción en esa área profesional, en esa vida pública, va a tener al final un resultado positivo, se va a sentir como un camino hacia eso, más autenticidad, estar mucho más conectado con tu esencia y lograr una energía mucho más positiva en esa área de tu carta. Y seguimos ahora con ascendente Libra. En tu caso, Urano llega a la casa 9. La casa 9 tiene que ver con viajes al exterior, con en general tu sentido de propósito, esas partes más espirituales, religiosas, dependiendo de tu persona, esas creencias en general que tenemos sobre la vida y sobre tu vida y esa dirección hacia dónde te gustaría ir. Por eso tiene que ver con esos viajes, tal vez al exterior, lo que sea que te da esperanza. Y también conocer y conectar con personas que sean igual extranjeros o que te permitan tener experiencias de ese tipo. El hecho de que Urano llega ahí definitivamente nos habla de la posibilidad de tener experiencias espirituales, religiosas o que aumenten o que modifiquen radicalmente tus creencias con esa energía de Urano. Puede ser que empieces a hablar con personas muy diferentes, que tengas de pronto el deseo de viajar a una parte del mundo que tal vez nunca lo hayas hecho o conectar con personas que son de una cultura, de unas creencias muy diferentes a las tuyas. En general va a modificar mucho tu sistema de creencias con esas influencias a veces sorpresivas o radicales muy diferentes a lo usual. En tu caso, la carta que sale es el 9 de oros. Y esta carta en particular usualmente nos habla de eso, de poder recuperar y sacar provecho de todo lo que hemos sembrado. Entonces, vemos en esa figura que es una mujer en medio como de un pasto ahí, disfrutando de todo lo que ha logrado crecer a su alrededor y como la vemos a ella un poco viendo hacia el horizonte, viendo qué viene después, probablemente nos describa esto de que es un momento para que vos misma llegues a definir tus creencias, tu propósito de una manera muy individual y muy asertiva, en donde vos puedas llegar a evaluar y considerar, bueno, qué ha sido de mi vida hasta este momento, cuáles han sido esos objetivos a largo plazo que me he puesto y hacia dónde quiero llevarlo ahora. Es probable que también entonces seas vos quien inicie ese deseo de algo radicalmente diferente o que seas vos quien toma esas decisiones de no, de pronto voy a hacer este viaje porque yo siento que me va a traer algo, pero definitivamente nos habla que a nivel material vas a tener bastante apoyo para lograr explorar más de esos mundos, esas creencias, esos situaciones de propósito muy diferentes al usual y hay un apoyo ahí que te está impulsando a hacerlo de una manera muy positiva. Continuando ahora con vos, ascendente Escorpio, en tu caso, Urano llega a la casa 8. La casa 8 tiene esta particularidad que es un área un poco oscura e inaccesible de la carta de alguna manera. La carta astral siempre nos representa toda nuestra vida, no solo nosotros. Entonces, la casa 8, como no se ve desde el ascendente,
no hay ningún aspecto que se pueda hacer entre los signos, el signo del ascendente y el signo de la casa 8, usualmente nos describe estos temas que están un poco más fuera de nuestro control, como son temas de herencias, a veces recursos compartidos con otras personas, inversiones, préstamos, cosas que yo he heredado que no necesariamente son materiales, como patrones emocionales, traumas, bagajes en general los vemos en la casa 8, temas también difíciles e incómodos, temas fuertes como la muerte también se ven ahí. Entonces un poco es una carta que, o en una parte de la carta que nos habla de un espacio en mi vida en el que tiene mucha influencia las demás personas, mi familia, en general los otros en mi vida, y que a veces es un poco inaccesible a mí, pero definitivamente me impacta. Entonces, con todos estos temas que a veces suenan muy diferentes, ¿cómo se puede ver la influencia de Urano aquí? Definitivamente puede hablar de experiencias que surgen de la nada, un evento que sucede a nivel familiar o a nivel grupal que de pronto cambia mi manera de relacionarme con esos patrones emocionales, con mi salud emocional, con mi familia, las cosas que tengo heredadas que me gustaría resolver, esas situaciones o patrones en mi comportamiento que yo he visto que vienen de mi familia y que deseo romper con ellas. De pronto hay un fuego ahí, de nuevo, puede ser una situación, un evento, nada más un deseo de cambiarlas y tener una interacción totalmente diferente con estas áreas de tu carta, que tiene mucho sentido porque la carta que sale para vos es la Reina de Bastos, y la Reina de Bastos es definitivamente esa figura, al ser una combinación entre la energía del agua y del fuego. Nos describe en general esa posibilidad de tomar acciones de un lugar emocional muy estable, muy seguro, pero que son acciones muy asertivas. Entonces ella es muy buena defendiéndose, es muy buena identificando esto me hace bien o esto no me hace bien, con quién vale la pena vincularse, con quién no. Y tener ese discernimiento, en particular a nivel relacional, es una de las cualidades más positivas que tiene la Reina de Bastos. Y por ende es probable entonces que una de las maneras en las que vas a poder aprovechar estas situaciones inesperadas que pueda traer Urano en Géminis para vos es surgir como una versión mucho más empoderada, por utilizar esa palabra que todo el mundo utiliza, pero en general mucho más asertiva, mucho más capaz de defenderse de lo que eras anteriormente, para justamente eso, luchar tal vez con cosas que te has sentido que te han encadenado o que te han traído un poco abajo en momentos anteriores. Y ahora vamos a continuar con vos, ascendente Sagitario. En tu caso, este es un tránsito muy relevante porque Urano llega a tu casa 7. La casa 7 tiene que ver con tus relaciones interpersonales, relaciones de pareja, cualquier persona con quien yo tengo una relación uno a uno, sea un socio, sea un negocio que tengo en conjunto con alguien, es donde vemos a el otro en mi vida. Entonces, definitivamente van a cambiar tus relaciones con esta influencia de Urano en Géminis. ¿Qué puede significar? Que de pronto empezás a conectar con personas que son totalmente distintas a con quienes conectabas antes, a tus relaciones pasadas, esta relación nueva que existe o la relación en la que estás, de pronto tiene una energía totalmente distinta, te permite explorar cosas totalmente distintas o te empuja, te incomoda, existe una disrupción en general a estas dinámicas para empezar a tener una relación, una conexión muy diferente a lo que estás acostumbrada. Al mismo tiempo que, bueno, puede suceder justamente eso, que tal vez no es la persona con la que conectas que es muy diferente, sino que la relación o el tipo de relaciones que empiezas a tener son muy diferentes también. Entonces, tal vez si estás acostumbrada a un tipo de relación, la monogamia de un tipo en particular, de pronto quieres explorar otra cosa totalmente o quieres estar sola por mucho rato y explorar de esa manera tus relaciones con otras personas. Lo que es cierto es que hay un cambio muy grande en tu relación con el otro en tu vida. Y justamente la carta que sale para vos es el colgado, que usualmente esta carta, por obviamente como vemos en la imagen, el hecho de que esté
con su cabeza hacia abajo y esté colgando ahí, nos puede hablar de tener una perspectiva totalmente diferente, pero también un tema muy usual con esta carta es un sacrificio. Entonces tal vez hay algún tipo de eso, patrón usual o manera de vincularte usual que vas a sacrificar, dejar ir en general de una versión de la realidad que tenías, una versión de cómo se tiene que ver una relación, de lo que vas a sacrificar o que vas a dejar ir o que vas a soltar para tener una energía totalmente nueva o para en general abrir espacio para el cambio en general en tu vida en esa área. Y en general el colgado nos puede describir eso, que esta energía poco usual, a veces un poco confusa, pero inspiradora al mismo tiempo, es lo que te puede ayudar a navegar estos cambios en general que se van a dar para vos en un área tan importante de la vida como son las relaciones. Continuamos ahora con vos, ascendente Capricornio. En tu caso, Urano llega a la casa 6. La casa 6 nos tiene que ver en general siempre con disciplina, con cualquier área de mi vida en general que requiere mucho mantenimiento, como es la salud física, como es mi espacio, como son las mascotas, también se ven en la casa 6. El tema de servicio, ser de servicio para alguien, tener que cuidar a alguien, se ve mucho en la casa 6. Y entonces con Urano ingresando a esta carta, nos puede definitivamente describir, tal vez van a surgir situaciones, eventos en tu vida, donde de pronto se va a requerir que ejerzas o tengas esa capacidad de mantener algo en tu vida, de cuidar de alguien, de cuidar de tu salud, de una manera radicalmente diferente de lo que haces usualmente. Puede ser eso, que hay un empuje interior, un deseo interior que te surge por, no, la verdad es que estaba haciendo ejercicio de tal manera, pero de pronto yo me di cuenta que me puedo cuidar mucho más si hago tal otra cosa. O que, como decía anteriormente, surge un evento que es sorpresivo, que surge de la nada y que cambia la manera en cómo tenés que cuidarte. La casa 6 usualmente nos habla mucho de ese día a día, por eso habla mucho de la disciplina. Es eso que yo hago porque como hay que lavar los trastes. Hay que lavarlos, no hay manera, si no, no tendría en qué comer y hay que hacerlo, esas cosas que hay que hacer. Entonces puede definitivamente hablar de situaciones que surgen, que cambian ese día a día de lo que hay que hacer diariamente. La carta que sale para vos es interesante en este contexto porque es el mago o la maga, si quisiéramos decirlo así, pero es esta energía de adueñarse de algo. Esta figura es súper capaz de, podríamos utilizar la palabra manifestar, pero en general crear su realidad y acomodar las cosas para la mejor manera que te ayudaría o la mejor o la manera más positiva para navegar las situaciones que se te dan. Entonces, probablemente lo que va a ser muy importante es que vos tomes las riendas y ahí anticipadamente a alguna situación que se dé que cambie radicalmente tu vida, estar lista para ser flexible, para tener esa capacidad de adueñarse de la realidad que está enfrente de vos en su momento y al mismo tiempo también sí, manifestar cuál es el tipo de día a día que te gustaría tener, cuál es el tipo de relación que te gustaría tener con tu cuerpo, con tu salud física, cuál es el tipo de relación que te gustaría tener con esos deberes o lo que ves como un deber. Hay definitivamente un tema aquí de tomar las riendas de esa área porque probablemente sí van a haber ciertas disrupciones y que entonces requieren mucho de tener un centro y tener una noción clara de que, bueno, al final de todo, sea lo que sea que esté pasando, yo tengo también el control de cómo reacciono a lo que sea que suceda. Continuamos ahora con vos, ascendente Acuario. En tu caso, Urano llega a tu casa 5. La casa 5 tiene que ver con proyectos personales, con hobbies, con la creatividad, con el placer, con hijos si los tenés. Y cualquier cosa, también un proyecto que vos definís como esto es a lo que yo le dedico mi tiempo y mi creatividad y es hacia donde se va toda mi energía creativa en general. ¿Qué entonces puede ser el impacto de Urano aquí? Que de pronto tal vez vas a querer crear proyectos, vas a tener un deseo de emprender que tal vez no tenías antes, va a haber un deseo también de dedicarle ya sea más tiempo o tiempo de una manera más inusual a esos proyectos personales que tenés. Si tiene que ver con hijos, tal vez tus hijos de pronto tienen una energía mucho más caótica y sorpresiva y disruptiva en tu ambiente de lo usual.
O en general ves que de pronto hay una chispa adicional a querer hacer las cosas que te gustan. Que de algún modo en general, como el aspecto que se crea entre la casa 1 y la casa 5, es decir, vos y tus proyectos personales es un trígono, va a ser, me parece que sería bastante positivo adueñarse o ir con la marea de esos retos o de esas circunstancias sorpresivas y diferentes y rebeldes que surgen en esa casa 5, porque te van a ayudar a expresarte mejor. Y Urano entonces, en la medida en que pasa por Géminis, va a estar haciendo un aspecto positivo con tu ascendente. Que tiene sentido entonces, porque vemos que la carta que sale para vos es la fortaleza. Y esta carta es muy positiva en general en el tarot, nos habla de eso, de sentir que tenemos un apoyo para continuar, que siento una validación interna. A veces sí puede hablarnos de tal vez otra figura que llega y te apoya y te ayuda a seguir adelante, pero también puede ser eso, también puede ser que de pronto o llegas a un momento en el que te sentís muy apoyada para seguir lo que de verdad quieres hacer. La casa 5 tiene esa energía de posibilidad, de creatividad, lo queramos definir como lo queramos definir. Para alguna persona sí va a ser hacer más arte, pero para otra nada más va a ser tener espacios para ser independiente y hacer lo que yo quiero hacer sin importar cómo afecta a los demás y ser un poco egoísta, pero de una manera positiva, como por darte tu espacio y darte tu tiempo. Y va a ser una manera en la que puedes utilizar esta energía intensa que llega a la casa 5 en general. Y para finalizar, vamos a hablar de tu caso ascendente Piscis. En tu carta, Urano llega a la casa 4. La casa 4 tiene que ver con hogar, con bases, con familia, con todo aquello que me apoya materialmente, mi casa también. Entonces, primero, definitivamente es relevante para vos este ingreso de Urano en Géminis porque es Urano ingresando a uno de los ángulos de la carta, entonces probablemente va a ser una energía que vas a sentir bastante. Pero también vemos con Urano en Géminis que entonces lo que vas a notar es que hay de pronto situaciones disruptivas, ya sea vos personalmente tenés esa energía de rebeldía en tu hogar, quieres empezar a comportarte o empezar a ver cambios muy grandes en cómo existe esa dinámica en tu familia, cómo es esa dinámica y te gustaría que cambie radicalmente, o que hay otras personas en tu familia que empiezan a tener esa energía. Al mismo tiempo que también pueden ser situaciones que surgen, hay un evento que se da que entonces cambia radicalmente cómo nos tenemos que conectar como familia y eso presenta un reto que entonces empezamos a lidiar con él. Por el hecho de que Urano está en Géminis, es muy probable que todo esto se dé mediante mensajes y comunicación, que lo que empieza a cambiar realmente o donde surge ese cambio es en el tipo de comunicación que tengo con mi familia y en otros casos también puede ser nada más con mi entorno. Con mi casa, hay algo que sucede en mi casa que de pronto implica mucho más atención o que cambia totalmente cómo tengo que relacionarme o me toca mudarme de un espacio, moverme a otro, sentar raíces en otro espacio, cortar raíces muy rápido. Esta energía acelerada que trae Urano va a ser bastante intensa. Y lo que es de fijo es que va a haber bastante novedad en esta área. Justamente la carta que nos sale es el As de Espadas. Y el As de Espadas tiene que ver con esto, con una novedad de pensamiento usualmente. Es un mensaje nuevo que llega, es una idea nueva que surge para mí, es una manera nueva de pensar que surge para mí y que se presenta a raíz de nuevo, puede ser una situación, un evento que se da o nada más un deseo interno porque las cosas cambian. Lo que es muy importante de aprovechar esa energía de las de espadas es que es una puerta nueva que se abre para justamente eso. Si yo me sentía atascado en una manera de pensar sobre las cosas o me sentía atascado intelectualmente, sentía que la comunicación no estaba fluyendo de una manera buena, esto definitivamente nos habla que hay una oportunidad para comunicarse, para hablar en general de una manera mucho más productiva y en general para traer un aire nuevo a esta área de la casa 4 en tu carta. Y con esto vamos a cerrar el video. Muchas gracias por haberlo visto, espero que les ayude mucho y me avisan en los comentarios qué tal les ha ido y qué tal les va con Urano en Géminis.